La entrevista en Visión TV. Tenemos con nosotros a nuestra invitada, la señora Andrea Tarciján. Mucho gusto tenerla con nosotros. Andrea, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Genial. Andrea Tarciján, la encargada de vivienda de la Municipalidad de Frutillar. Así es. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo tranquilo. Un saludo afectuoso a toda la comuna de Frutillar. Contentos, iniciando esta nueva administración. ¿Lleva poco menos de 3 meses en su cargo, no? Sí, así es, poquito. Y hay harta expectativa, hay harta cosa que hacer, hay hartos programas que tenemos que implementar, que vamos a contar ahí en un ratito más, para ustedes, para la gente de Frutillar, para tener mejor calidad de vida y para que en realidad las postulaciones a los programas del Serviu sean cada vez más expeditas y tengamos más recursos acá en la comuna. En este tema de vivienda, no solamente se trata, ¿cierto?, de los programas de vivienda que tienen que ver con la construcción o la adquisición de una vivienda. Hay programas paralelos también que son de mejoramiento de vivienda, que son inclusive algunos por ejemplo, la parte térmica de una vivienda, rejas y panderetas, por ejemplo, son proyectos que están asociados también a su cartera, digamos, ¿no? Tú lo has dicho perfectamente, Ricardo. Sí, efectivamente, en vivienda no solamente se trata de postular a viviendas nuevas. El Serviu, el Ministerio de Vivienda, tiene varios otros programas efectivamente que tienen que ver con mejoramiento. Ahí entra la reja y pandereta, aislamiento térmico y también con ampliación de vivienda. Y también tenemos el tema de diferenciar la vivienda urbana y también la vivienda rural. Exacto. Entonces la gama es grande. Todavía puede ser lo más, que es lo importante, pero efectivamente se trata de ambas cosas. Nosotros como Oficina Municipal de la Vivienda cumplimos dos objetivos principales. Uno es funcionar como oficina de vivienda informativa, ¿cierto? Prestar el servicio municipal de atender, asesorar en el fondo a la gente en todos esos temas. Asesorar a las personas, hacer también consultas legales, atender en sus consultas legales. Hay gente que, aunque parezca increíble, no sabe si es o no propietaria de su terreno o de su casa, no sabe si inscribió o no su propiedad, no sabe si tiene recepción municipal o no. Entonces, primero, servir de oficina informativa, y segundo, nosotros estamos constituidos como entidad patrocinante, así como hay entidades patrocinantes o las famosas EGIS, que es un nombre que le suena más a las personas. Nosotros somos una entidad patrocinante municipal. Hay otros municipios que también están constituidos así y hay otros que no, que funcionan solamente como oficina de informaciones. Y como entidad patrocinante, claro, hemos postulado, asesorado a diversos comités para la postulación de los mejoramientos de ampliaciones, y también ahora estamos con un proyecto muy encachado, muy bonito, de casi 400 familias en un loteo grande para llevar adelante la construcción de sus viviendas. ¿Y dónde sería eso? En terrenos municipales, aquí cerquita, terminando del centro comunitario. Esta calle se llama... Sí, al final. Sí, al final. Toda esa loma que se ve, ¿cierto? Sí, a eso, ahí hay 8,8 hectáreas que son municipales. Hay otros terrenos municipales también. Yo tengo la duda porque en ese sector se considera también construir, en un futuro había un proyecto de construir un espacio deportivo. Sí. Mira, yo creo que es probable, porque hay terrenos de particulares en este sector, que se ve como una lomita, cierto, ascendiente, loma, sí, y también hay terrenos municipales. Ahí no solamente está el proyecto nuestro de casi 400 viviendas, sino de otra entidad patrocinante privada, y hay otros terrenos más donde se va a destinar a construcción de viviendas. Por lo tanto, no sería raro, y así es como el alcalde lo está pensando, que en ese sector grande donde se van a instalar a lo menos 1.000 viviendas en el corto plazo, digamos de aquí a 3 años más, y 8.000 viviendas probablemente de aquí a 10 años más, tenga que emplazarse un supermercado, un recinto deportivo,
de la manera que sea, de la manera que se pueda, dejar espacios para áreas verdes, porque no se trata solamente de construir por construir. Ese es el mensaje que en realidad hoy día quiero un poco darle. No solamente se trata de construir viviendas a tonta y a loca, sino de urbanizar, de hacer ciudad. Esto me imagino que va a depender también de lo que pase con el plan regulador de la comuna. Exactamente. El plan regulador actual hasta cierto... hasta prácticamente incluye ese sector para vivienda y se va a extender un poco más. Por eso mismo es que hay que darle vías de conectividad, hay que dar una buena calidad de vida. Entonces, insisto, no se trata de llenar de viviendas sin tener un orden y sin generar barrios que sean saludables, que sean bonitos, que sean encachados y que generen no hacinamiento, todo lo contrario, claro. O sea, que generen una buena calidad de vida para nuestros vecinos. En ese tema, Andrea, hay una situación que es cierto que me imagino que se tomará en cuenta, sabiendo que, por ejemplo, esta comuna es una comuna mayoritariamente turística. Así es. Por lo tanto, tiene factores que no son lo mismo construir aquí que en una ciudad, por ejemplo, digamos Fresia, por ejemplo, por poner un parámetro ahí. Entonces, me imagino que está pensado a futuro, cosa que no tengamos que construir una población y en 5 años más empezar a remover, no sé, calles, enanchar vías. Entonces, tiene que ser un proyecto de manera que, hablando derechamente que de aquí a 10 años más la población de Frutillar va a aumentar, yo diría casi el doble, sí. Porque estamos siendo un polo muy atractivo para la gente del norte y centro de nuestro país, que se está pensando seriamente en venirse a estos lugares por la tranquilidad, el ambiente, el aire, la calidad de vida, básicamente. Entonces, es una ciudad que promete mucho en este tema. Sin embargo, hay otro tema que se le asocia también al crecimiento, ¿cierto?, de urbanístico, que es también cómo nosotros generamos empleo, por ejemplo, para que la calidad de vida vaya también de la mano con la mejora de la vivienda, pero también con qué hago yo para venirme a vivir acá, porque al final se transforma en un problema. Hay ciudades que se han transformado en verdaderos problemas. El caso de Alerce, por ejemplo, que creció demasiado, el aumento demográfico fue demasiado explosivo, y que hoy día tiene un serio problema, que cómo hacemos para que las familias puedan tener fuentes laborales. Y los problemas sociales que vienen de conectividad, que claro. También tiene Alerce, seguridad. Entonces sí. son varios temas que tienen que analizarse a la hora de empezar a hacer un sector. Hoy día ya no se llaman prácticamente poblaciones, se llaman villas o otro tipo de nombres que tienen. Sí, porque sí. Disculpe, toda esta proyección que hay de esta gran cantidad de viviendas apunta a satisfacer las necesidades de frutillarinos primeramente. De frutillarinos primeramente, a pesar que la ley no hace distingo, Sí. En realidad cualquier persona podría postular a algún comité o a alguna vivienda en cualquier lugar de Chile, pero evidentemente cuando se conforman los comités de vivienda y sobre todo cuando se trata de terrenos municipales, efectivamente el alcalde va a priorizar a la familia frutillarina. No olvidemos que aquí en 5 años se producen renuevo de familia. En 5 años los lolos ya salen del colegio, tienen sus propias familias, entonces en 5 años va creciendo. Pero disculpa, Andrea, cuando usted dice se va a priorizar a familia frutillarina, ¿cómo se puede hacer esto cuando hay una postulación y el Ministerio de Vivienda es finalmente quien decide quién no tiene una vivienda o no? No, porque en realidad, o sea, sí y no. Sí, cuando postula una persona individualmente al Serviu para comprar una vivienda usada, por ejemplo, ¿ya? En realidad ahí no hay manera de hacer el filtro, ¿cierto? Pero cuando Tampoco se puede discriminar. No se puede discriminar. No. Pero cuando se postula a través de un comité de vivienda, que generalmente están conformados hace mucho tiempo, que llevan muchos años esperando, los mismos comités se encargan de que sus socios sean frutillarinos, claro. O sean hijos de frutillarinos. De repente hay chiquillos que tuvieron que irse a vivir a Puerto Montt, pero los papás siguen acá y en realidad siguen llegando todos los sábados y todos los domingos por temas de trabajo. A veces se trasladan a vivir a Puerto Montt o Osorno, pero son los mismos comités los que priorizan que sus socios sean gente de Frutillar. Y también la oficina municipal y nosotros como entidad patrocinante, como no somos una empresa privada y no tenemos la obligación de generar utilidades, la verdad es que estamos dedicados a que también
sea un beneficio para las personas y los habitantes de Frutillar. Entonces, desde ese momento, desde ese punto de vista, sí podemos, digamos, generar o filtrar para que las personas sí sean nuestros vecinos. Claro. Ahora, lo que decían ustedes recientemente, efectivamente, la planificación de la ciudad tiene que ser muy bien pensada. O sea, primero hay que fijarse en las vías estructurantes, hay que unir Frutillar Bajo con Frutillar Alto, porque la única vía de acceso que hay está colapsada, lo hemos visto en este verano, y también los domingos de invierno está colapsada. Entonces, hay que ver el tema que no solamente se conecte Frutillar Bajo con Frutillar Alto, sino que también sea conectado con la Ruta 5. Además, claro. Además, es otro detalle también, porque tenemos un solo ingreso. Un solo ingreso. Entonces, hay varias cosas que hay que ver. Hace poco tuvimos, la semana pasada, una jornada con la consultora que está llevando a cabo el plan regulador, y estuvimos presentes como oficina de vivienda para también hacer presente este tipo de temas. O sea, esta es la proyección en poco tiempo de cuántas viviendas se van a construir, esta otra en cuánto tiempo más. Entonces, efectivamente, los diferentes departamentos municipales tienen que conversar, tienen que actuar al unísono, y esa es la visión de nuestro alcalde Klaus Lindemann, en el fondo no actuar de manera separada y cada uno por su cuenta, sino darle una armonía a la ciudad con esta mirada, ¿cierto?, con esta vocación turística que tiene Frutillar. Claro, que es el sello propio de esta comuna. Así es. En el aspecto de vivienda, me parece mucho que hay buenas noticias también para la gente que ha estado esperando. Me parece que el comité, por ejemplo, los Laureles, sí. Los Laureles 1 por lo menos, son 1, 2 y 3. 1, 2, sí, 1 y 2. Y Mi Tierra 3. Y Mi Tierra que son ¿cómo se llama eso? Comités que están bastante tiempo también ahí en la pelea, ¿cierto?, para lograr su vivienda. Y tengo entendido que hay una actividad, inclusive parece que este viernes, sí. Ese es el acto ya donde se le entregan los subsidios. Casa soñada, ¿cierto?, de que toda familia quiere tener su propia vivienda, y aquí hay un tema interesante en que se han ido solayando muchos problemas que tuvieron esos comités, y en este momento ya está a puertas de empezar a construir. Cuando hablamos de entrega de subsidio, es el documento que acredita que está en financiado. La lista oficial para la entrega de vivienda. Después viene todo un proceso que es el de la construcción. Me imagino con la empresa que se va a adjudicar esto. Es un proceso. ¿Nos puede explicar más o menos cuál es ese proceso y cuándo estarían por lo menos estas viviendas ya habitables? Sí, bueno, muchas felicitaciones efectivamente para los comités Mi Tierra 3, Los Laureles y Los Laureles 2, que efectivamente tienen su ceremonia de entrega de subsidio este viernes en el centro cívico, sí. En el centro comunitario. Ellos han esperado por mucho tiempo efectivamente la adjudicación de estos subsidios, ya tienen terrenos, es terreno municipal, y están trabajando ellos con una entidad patrocinante privada. Efectivamente el primer paso es tener el terreno en realidad, que es muy importante. El segundo es ser financiado después de que se ha presentado el proyecto y que ese proyecto sufre una serie de modificaciones y alteraciones por la dinámica misma. Se ingresa al Servio, hacen observaciones, también el municipio hace algunas observaciones, y una vez que está ok el proyecto, entonces, que tiene que ver con las personas y con la parte técnica, con la construcción misma, entra en este concurso para obtener los recursos. Ellos ya obtuvieron sus recursos, así que ahora estamos al pendiente, después de la ceremonia, de que la constructora empiece ya con los terrenos, primero de urbanización, de factibilizar el terreno para el tema del agua potable, el alcantarillado, y más adelante empezarán ya a aparecer en las calles, las casas. Así que como municipio también vamos a estar, obviamente, como dueños de los terrenos, muy al pendiente del avance de la construcción, para que prontamente estas personas que han luchado harto por sus viviendas tengan sus viviendas pronto. Y también quiero felicitar a través de este medio, aprovechar de felicitar a las dirigentes, porque la verdad es que es para sacarles el sombrero. Han tenido que batallar harto, han tenido que también sufrir a veces de parte de sus propios comités el enojo, la desesperación, cierto el desconcierto a veces, que es comprensible, pero han sido luchadoras, como todo dirigente, ahí al pie del cañón, cierto, preguntándole al Servio, preguntándole al ministro, preguntando al municipio, y han podido sacar sus proyectos adelante, así que felicitaciones para ellos. También el viernes aprovecho de citar también a la oficina de vivienda, va a recibir 61 subsidios de reja y pandereta para gente de
diversos sectores de la comuna de Frutillar. Un comité que se llama Calor de Hogar. Algunas personas no saben el nombre de su comité, Calor de Hogar, y así que esas personas también las estamos llamando y citando para que vengan a recibir su subsidio, y ya empezaremos en el corto plazo a construir sus rejas y panderetas también. CASMA está considerado también en este avance bastante vertiginoso de construcción de viviendas, porque hay un comité de 52 viviendas, 52 viviendas, ¿sí? Allá en CASMA. Sí, ellos están ya con el proyecto presentado, ha sufrido un par de observaciones, hartas observaciones, ha entrado y salido del Servio, que es la dinámica que ocurre. Sé que están las personas del comité un poquito nerviosas por la demora que ha tenido. Probablemente se van a reunir con su entidad patrocinante, que no somos nosotros, pero hay que tener paciencia, sí, hay que estar encima, hay que estar preguntando, hay que ser ciudadanos demandantes, claro. Preguntar a los funcionarios municipales, a la empresa privada, a quien sea, hay que estar encima, hay que ser catete, digamos. Sí, la directiva es la que se la juega. Exacto, la directiva es la que se la juega. Y sí, CASMA está considerado, evidentemente, a pesar que no está dentro del plano urbano, pero la idea es que sea considerada, sin perder su condición, ¿cierto?, de ruralidad, sí. Pero sí, obviamente les va a convenir mucho más que estén considerados dentro del plan urbano, para que en el fondo el plan regulador, como zona urbana, para que puedan obtener más fácilmente los permisos para que haya más desarrollo. No necesariamente un desarrollo vertiginoso como ciudad, pero sí un desarrollo que les permita tener fuentes laborales, Ricardo, que es lo que tú decías recién. Sí. No queremos ser una ciudad solo dormitorio en que haya mucha gente viviendo, pero que no hayan fuentes laborales. La verdad es que también es bienvenida la industria, también es bienvenida otro tipo de hay proyección para eso, ¿cierto? Hay proyección para eso, y esa es la idea, porque la verdad es que solo de turismo tampoco alcanza para los 18.000 habitantes que se proyectan de aquí a 5 años más. Claro, porque ese es, yo creo que es un poco el talón de Aquiles de estas ciudades que son turísticas. Al contrario, por ejemplo, si uno lo compara con yo sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que sacar ejemplos, por ejemplo, Yanquihue, que usted bien conoce su comuna. El Yanquihue, en este sentido, es una ciudad, por eso se llama la ciudad industrial. Están, afortunadamente, en esa comuna, ¿cierto?, mucha industria a nivel nacional, inclusive, ya como la Nestlé, qué sé yo, y otras. Son fuente laboral y que generan también movimiento a la gente. Sin embargo, por otro lado, están estancadas en crecimiento. Ocurre el fenómeno al revés. Y Puerto Varas, por otro lado, es una ciudad que está en movimiento durante todo el año, pero que tampoco se ve así creciendo muy ¿cómo se dice? Equitativamente. Tiene un contraste muy grande Puerto Varas, ¿no? Sí, hay un contraste muy grande, y además la calidad de vida que tenía Puerto Varas hoy día la está perdiendo, porque vivir en Puerto Varas por el tema de la congestión vehicular se ha vuelto espantoso. Ya no es placentero visitar el centro de Puerto Varas en el sentido de los automóviles, por ejemplo, la cantidad de automóviles que hay. Es que estas ciudades fueron creadas para ser villas, o sea, nacen como villas, justamente. Y nadie de los creadores de estas ciudades pensó que en 100 años más iba a ser tanta la demanda. Entonces hay que ir reacondicionando, y hay cosas que realmente no se pueden tocar. Por ejemplo, en Puerto Varas sería espantoso intervenir, por ejemplo, el centro. Pero sin embargo, yo creo que las áreas que van creciendo hay que darles ese toque también, y no dejarlas tan aisladas. Y lo que pasa en Puerto Varas, que no nos gustaría que pase acá, por ejemplo, es que es demasiado el contraste. Cuando se hace una población o villa, se hace muy lejos del centro, y además no con la misma mirada que se hace en el centro, no con la misma delicadeza, no con con la misma brocha. Yo le quiero contar algo. El alcalde don Klaus ha puesto especial énfasis, y en eso va a ser sumamente quisquilloso, en que las viviendas que se construyan, a pesar de ser viviendas sociales, a pesar de ser financiadas con el mismo decreto DS49, que son las mismas lucas, incluso son menos plata para Frutillar que para Puerto Montt. Son cosas que el común de la gente no sabe, pero por algún motivo el ministerio hace estas distinciones, como si algunas ciudades merecieran tener mejores casas. Son casi 100 UF de diferencia que se lleva el constructor
para construir en Puerto Montt y son la casa es de la misma calidad. En la misma calidad. Lo que pasa es que finalmente castigan la casa igual. Pero en Frutillar, por ejemplo, en comunas más pequeñas, quizás para desmotivar que se construye tanto, no sé cuál es el criterio, la verdad es que es un criterio no de ahora, sino que se acarrea durante mucho tiempo. Para construir una vivienda Frutillar se recibe menos dinero. Pero el alcalde quiere poner especial énfasis en que no por ser una vivienda social, entonces se va a construir, como les decía yo, apretado, producir una densidad abrumadora que finalmente produce problemas de convivencia con el vecino. No, aquí se quiere procurar que los barrios sean barrios con calidad de vida, es decir, con harta área verde, que el pasaje verdaderamente sea un pasaje y que la calle sea calle, es decir, tenemos calles que parecen que son pasajes en realidad, entonces ya hoy día no se puede pensar en que no hay automóviles, todos tienen un auto a la puerta. Ese y si es no, un gran detalle, un gran detalle. Sí, porque aquí hay una población cerquita, aquí hablemos de aquí del sector Cruz del Sur, al lado hay una población pequeña, sí, y que se diseñó para bicicleta, casas para bicicleta. Es muy difícil pasar dos autos. ¿No? Sí, y la vía, primero por un lado, la vía principal, ¿cierto?, es muy angosta. Y en segundo lugar, las casas no están diseñadas porque están unas al lado de otras y no queda espacio para que yo tenga un vehículo. Y si tengo un vehículo tiene que ser un fitito. Claro. Con esa visión yo creo que es muy ambigua y antigua y retrógrada. Y segregadora. Y segregadora además porque sí, está pensada, o sea, esa persona no tiene derecho a tener un vehículo. Exacto. El vehículo hoy día no es un lujo. ¿La municipalidad tiene injerencia entonces al respecto? Sí se tiene. O sea, a ver, por un lado, no la oficina de vivienda ni el alcalde, sino la ley de urbanismo y construcción, donde el director de obra es quien debe fiscalizar que se cumpla con esta ley, ¿cierto? Desgraciadamente la ley exige lo mínimo, y dentro de lo mínimo las viviendas se han construido las poblaciones según la ley, no se ha construido nada ilegal. Sin embargo, mediante ordenanzas municipales, sí podría el alcalde y el consejo modificar algunos aspectos. Entonces, exigir un poquito más espacio entre una vivienda y otra. Exacto. De vehículos, el tema de la cantidad de patio que tengan cada vivienda. Claro, dependiendo siempre y cuando también cierto alcance, porque entendemos que para la constructora es un negocio y que evidentemente nadie va a venir a construir por bolita de dulce, pero podemos lograr viviendas un poco más grandes, terrenos un poco más grandes, no tantas viviendas juntas, o sea, menos densidad en los terrenos. Ahí la licitación es la que manda. La licitación es lo que uno dice. Hay que tener, claro, qué es lo que se quiere. No se hace una licitación, pero hay que tener mucho cuidado con escoger a la constructora, porque efectivamente hay constructoras que exigen, que construyen lo mínimo. Total, la ley me permite, pero finalmente terminamos en viviendas de mala calidad, en viviendas donde demasiado básicas muchas veces. Claro, y no tiene que ver a veces con el tamaño, sino tiene que ver con la humedad que se produce dentro, con los materiales son de muy mala calidad, y con el tema de los espacios, porque tú hablas, ¿cierto?, de que no caben dos vehículos. ¿Y dónde entra un carro bomba, por ejemplo? Mi marido es bombero, así que estoy mentalizada para la emergencia. Además, con todo lo que hemos vivido, o sea, estamos viviendo una emergencia espantosa en Santiago, sin ir más lejos, que acá se volvió a haber derrumbe. Tenemos que pensar como chilenos en que podría haber un terremoto, en que podría haber podríamos tener que evacuar, en fin, la gente también cuando amplía se pega igual a su vecino, a pesar que nadie quiere viviendas pareadas, pero se parean igual. Entonces hay que pensar que si se quema una vivienda probablemente se va a quemar la cuadra entera. Entonces tenemos que consultar a bomberos cuando hacemos estos barrios, tenemos que tener una mirada más amplia y más conciliadora, más justa también, porque todos tienen derecho a vivir dignamente. Claro, y ese es un gran tema, el tema del saneamiento. Una pregunta, las viviendas pareadas precisamente, esas ya no existen, ¿cierto? Existen. Lo que pasa es que no se les puede obligar, son los comités los que pueden escoger. Sin embargo, están volviendo a ponerse de moda, les cuento. Sí, porque efectivamente... Es por los riesgos inminentes que es una cosa como obvia, ¿no? Sí, pero fíjate que hoy día se corren más riesgos porque como cada vecino se allega igual a su cerco, finalmente terminan quedando pareados igual. Claro. Sin las condiciones o sin la normativa exigente que es un muro de cortafuego que realmente haga de cortafuego. En cambio, se han visto en algunos barrios que prefieren hacer viviendas pareadas con un buen muro de cortafuego que en realidad no va a correr riesgo la vivienda al lado si hay un incendio. Desde el origen de la casa. O sea, desde el origen de la casa se construye con un cortafuego como corresponde, efectivamente, y además queda más espacio
para un lado de la vivienda, cabe el auto perfectamente, cabe la ampliación. Entonces, finalmente, por la optimización de los espacios, hay muchos barrios en Chile, digamos, que han optado por volver a la vivienda de a dos y generar en un solo lado, entonces, mayor espacio para el vehículo, para ampliarse, para tener incluso un patio, una bodega. Si uno lo ve urbanísticamente hablando, es incluso más favorable. Lo que molesta, o lo que molestaba, aparte de estar pegado al vecino, era el tema de los ruidos. Sí, bueno. Pero también, si yo me pego a mi cerco y el otro vecino también se pega y los dos estamos con la ventana abierta, igual nos vamos a escuchar si hablamos fuerte o si tenemos la música todo chancho. Entonces, Además que el cortafuego también funciona como un aislante. como aislante. Hoy día hay materiales que sí exige la norma. Son acústicos y son térmicos. Ustedes lo saben bien por el tema del claro. estudio. Entonces, no es lo mismo una vivienda pareada que se está construyendo ahora que las que se construían hace 20 años atrás. No, Sí. no es lo mismo. Hay mayor fiscalización también. Y lo otro que tenemos que hacer como entidad patrocinante es acompañar a las familias en el manejo y el uso de la vivienda. Porque las viviendas, así como un automóvil, un celular, cualquier cosa, tienen un manual de uso de las viviendas también. Nosotros vivimos, cocinamos en las casas, nos duchamos, colgamos ropa, secamos ropa. Entonces, el tema de la humedad es algo que hay que educar a las personas, cómo usar mejor la vivienda. La ventilación, que la es fundamental. ventilación. La contaminación de los elementos que se ocupan también Exactamente. en la calefacción, por ejemplo, en época de invierno, Exactamente. que generan problemas de salud también. Pensar los barrios también, que es algo que tenemos que ver con los comités. Ponemos a los adultos mayores todos juntos y ponemos a las familias con niños todos juntos, como para hacer barrios más acogedores, más tranquilos para los adultos mayores. Puede ser. Puede ser. Puede que los Como- adultos como mayores que- también no. quieran ver a los niños jugando Sí. afuera porque les activa la vida. No, yo creo que no hay que separar. No, pues no creo que hay que separarlos. No. Sí. Puede pero, que haya pero son un- ideas que se son plantean ideas al que se momento de- plantean ya. y que es bueno trabajarlos con los comités para que sean ellos mismos que decían. De repente podemos tener dos grupos diferentes, un grupo de adultos mayores que sí quiere estar mezclado con gente más joven y otro grupo de adultos mayores que quiere estar solito Claro. y que quizás requiere un dormitorio grande en vez de dos dormitorios más pequeños, por ejemplo. Claro. Ahora en el tema de la discapacidad también, que es un derecho adquirido, ¿cierto?, con las personas que tienen alguna discapacidad, también tienen beneficios adicionales, Sí. facilidades, le da puntajes, por ejemplo, para poder postular a las viviendas, y esas viviendas vienen acondicionadas de acuerdo al tipo de discapacidad que el postulante tiene, ¿no? Sí. También se priorizan eso, y también hay Efectivamente. viviendas sociales que están destinadas a casos de emergencia. Sí. ¿Existe todavía ese sistema? Existe todavía. De hecho, todo el trabajo que hace la entidad patrocinante con las personas mismas, con el grupo familiar, va destinado a eso. Así es familia numerosa, si es familia con discapacitados, si es familia de adulto mayor. Y en el caso de los discapacitados, adultos mayores, se requiere mucho menos ahorro, en algunos cero ahorro en algunos programas, ¿cierto? Y también las especificaciones técnicas de la vivienda son diferentes. Para discapacitados las puertas son más anchas, tiene Sí. que caber, ¿cierto?, la silla de Silla de ruedas, ruedas. tiene que haber rampa, evidentemente tiene que ser de un piso. El baño con ciertas características. Exactamente, Ya. sí, esas particularidades de la vivienda siguen y se han perfeccionado también a través del tiempo. ¿Y las personas con alguna discapacidad, Andrea, son personas que tienen que ser mayores de edad, o por No. ejemplo un niño con No. alguna discapacidad? Porque es la familia y los padres, digamos, los que asumen, digamos, el rol y tienen que tener las características para eso. Cuando no tenemos, necesariamente efectivamente, la cuando casa está a nombre del tenemos niño. a una persona con capacidades diferentes, es toda la familia la Ya. que vive en torno a esa capacidad diferente. Por lo tanto, efectivamente, basta con tener a una persona, niño, adulto, incluso se ve el tema de los adultos mayores, o sea, de las familias, ¿cierto?, que acogen a un adulto Acogen, mayor, alguno claro. de los padres, incluso con un acompañante. Entonces, la situación persona a persona, familia a familia, está contemplada en la ley y está contemplada y es obligación para nosotros como entidad patrocinante acoger la necesidad de cada familia. Y esa vivienda tiene que ajustarse a su necesidad en la medida de lo posible, Claro. ya, pero sí cumpliendo la norma y siendo lo mejor posible, la mejor casa posible, de mejor calidad y mejor tamaño, según también el monto que Tal cual por el está- cual se puede construir. Claro, claro. Sí.
Qué Sí. bien. Y esa información está toda en la oficina acá y en el sector de Dideco, ¿no? Así es, en la casa donde vivió el jefe de estación, al lado, Ahí está. al lado está la Quedaron oficina ahí de la en la esquinita vivienda. ustedes. Ahí en la esquinita está la oficina de la vivienda. Están abiertas las puertas para todo tipo de consultas que tengan, no se queden con ninguna pregunta. Y no solamente si están trabajando con esta entidad patrocinante o no, en realidad con cualquiera, porque es la oficina de la vivienda de toda la Comunal. gente de Frutillar, comunal, del campo, de todas partes, de Casma. Así que estamos disponibles, están los teléfonos también, no recuerdo en este minuto el teléfono, pero están en la página, tenemos Facebook. Bueno, es muy también. fácil llegar de todas maneras. Es Hay muy que llegar a fácil la Plaza llegar. Carlos Springer nomás. Exacto, y está al lado de Dideco, que todo el mundo conoce la oficina de Dideco, así que es muy fácil llegar. Muy, muy fácil. ¿Cómo la han tratado aquí, Andrea? Muy bien, ¿Sí? sí, me siento muy bien, muy acogida. Al principio no puedo negar, Ricardo, que de repente decir, viene esta señora, entonces es como premio consuelo, para nadie es un misterio que yo tuve una participación política en la comuna de Yanquihue, yo soy de Yanquihue, pero la verdad es que cuando uno empieza a interactuar con las personas, con los comités y a contarles que yo soy egresada de Derecho, soy asesora jurídica, en estos temas me manejo y he trabajado siempre, trabajé en INDAP con los títulos de dominio de los agricultores, en el Conservador de Bienes Raíces, entonces la gente también ahí dice, estamos digamos hablando de un tema profesional No es una diputada, es una persona que una sabe. amistad, una persona que sabe, efectivamente, sí, y que nunca termina de aprender, porque la verdad nadie Por se la supuesto. sabe toda, pero la disposición, las ganas y la felicidad de poder integrar este equipo con don Klaus, la verdad es que ha sido muy reconfortante y me he sentido muy, muy bien acogida en Frutillar. Se ¿Y cómo? proyecta bien, ¿cierto? La oficina, por ejemplo, de la vivienda. Sí, hay cosas que, y voy a aprovechar esta instancia de Sí. pasar el aviso, hay dos cosas que, aparte de las postulaciones a la vivienda, ampliaciones, a reja pandereta, mejoramiento, hay dos cosas que preocupan mucho a los habitantes porque son necesidades desde mucho tiempo en todo Chile. Uno es el tema de la falta de título de dominio. Nosotros vamos a implementar, está en el programa del alcalde, implementar algún tipo de programa en conjunto con bienes nacionales para postular a las personas al saneamiento de título, Saneamiento. exactamente, para que puedan obtener su título de dominio, porque hay personas que habitan una casa que era del abuelo y el abuelo nunca inscribió, o que compraron, pero compraron así, con un papelito nomás, ¿cierto? Nunca inscribieron su Vivienda. su compraventa. Para legalizarla, digamos. Exactamente, ya estamos haciéndolo ya, pero se va a lanzar un programa, así que vamos a ocupar los medios también Bien. para de difusión para implementar este programa, para que todas las personas que tengan dudas se acerquen y puedan consultar sobre ello. Ese es un tema. Porque si no tienen su título de dominio, si no son dueñas de su casa, no pueden postular ningún beneficio del Estado. Por lo tanto, es muy importante que tengan su título de dominio. Lo otro que también se va a implementar es el tema de la regularización de las construcciones o de las ampliaciones y de la recepción de obras. Hay muchas viviendas que son servicios, que son viviendas sociales que tienen la recepción de obra. Cuando se construyó la vivienda, el año 1900 y tanto, cualquier año, constan con un certificado de recepción. Pero después la persona le hizo una ampliación, otra ampliación, una mejora, y esas nunca pasaron por la dirección de obra, uno nunca las legalizó. ¿Se acuerdan de la ley del mono? Eso Sí. le gusta. ¿Está Exacto. vigente? ¿Vuelve? La ley del mono está vigente, pero no con un mono. Ya, no, Ahora es ya. con un plano, con Ahora un es con el arquitecto. AutoCAD. Exacto. La ley del AutoCAD. Obliga a las personas a que se consigan un arquitecto, le paguen un arquitecto, pero tiene más metros, tiene hasta 90 metros para Ampliación. exactamente para regularizar. Ya. Con el mono eran hasta 25 metros. Por lo tanto, ese programa también tiene que O sea, implementarse. a una persona que haya construido una vivienda de menos, por ejemplo, de menos de 90 metros cuadrados, una persona cualquiera, no yo, una persona que a lo mejor no pidió permiso. Estamos hablando de un ejemplo cualquiera. Es un ejemplo. Por ejemplo, no. Un amigo mío hizo su vivienda de menos de 90 metros cuadrados y no pidió ningún permiso. Somos Esa una- persona puede acudir entonces a esta ley, ¿cierto? Presentando... Sí,
Sí. Una documentación que venga de un arquitecto al plano, ¿cierto? Y poder regularizarla. Mire, la regularización no la llevamos nosotros, la lleva la dirección de obras del municipio, que Ya. está abajo, en el Sí. frutillar bajo, ¿cierto? Ya, y el Por director supuesto. de obra es quien va a ir, va a fiscalizar y va a recibir la documentación, el plano, en fin, y va a autorizar, ¿cierto? Estos Si metros están que se en norma construyeron o no. de más, si están en norma o no, si cumplen con la ley de urbanismo y construcción, porque él tampoco se manda solo, la verdad es que es sumamente acotado lo que Porque la ley podrá exige. en ciertos casos también decir que eso está muy mal y que tendrá que demolerlo. Exactamente. Se puede dar. Exactamente. Se ha dado también, sí. Exactamente. Mira, nosotros nos encontramos, yo tengo que decirlo, porque la verdad es que hay mucha expectativa. Hay mucha gente que no tiene la recepción de obra, como el caso de tu amigo que tú decías, ¿cierto? Que, Sí. Juanito, que Juanito. construyó Juanito. Sí, que se parecen Juanito físicamente, pero- Exacto. Es igual. Juanito construyó, desde cero construyó y nunca no hay recepción de obra. Eso es lo primero que hay que conseguir, la recepción. Segundo, si hay recepción y después amplió, hay que conseguir además conseguir la certificado de edificación. De edificación. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay personas que no cumplieron la norma y en obras le van a decir, usted tiene que desarmar y construir de esta manera. Entonces esa persona probablemente no lo va a hacer, porque le costó toda su vida de esfuerzo armar su casa según las necesidades de su familia. Por lo tanto, no todo es regularizable, ¿ya? No todo es regularizable. Nosotros nos encontramos, digo nosotros, la nueva administración, con que en campaña, por otro candidato, hubo una ofertón y se inscribió mucha gente, un ofertón, vamos a regularizar todas las viviendas que no están regularizadas, digamos que no tienen su permiso, y tenemos en la oficina de vivienda así un alto de carpeta de firmas, en realidad el nombre, la firma, el teléfono, el RUT, de personas que se inscribieron con esa expectativa, con esa promesa de que se les iba a regularizar su vivienda. Yo les quiero contar con mucho respeto, el alcalde Klaus Lindemann sí piensa y sí pensamos, digamos, implementar un sistema de regularización en el mediano plazo, no en el corto plazo, tampoco en el largo plazo, pero en el mediano plazo, porque no es fácil. Aquí hay que conseguirse arquitectos, probablemente va a haber que hacer algún convenio con una universidad, es probable, ¿cierto? Estamos en las tratativas de eso, para ver de qué manera abordamos, si por los más vulnerables, si por población, en fin, ver de qué manera podemos ir revisando quienes no cuentan con el permiso y a quienes sí podemos hacer la regularización. Hay personas que no van a poder hacerlo por las razones que yo explicaba antes. Eso también lo vamos a anunciar por los medios, se va a instalar un programa, una preinscripción para que podamos ir y con nuestros arquitectos revisar quienes sí pueden regularizarse y quienes no, y ver de qué manera podemos avanzar. ¿Y cómo en se eso. financia también eso? Porque habrá personas, familias que no tienen los recursos, por ejemplo, para pagar al arquitecto que les vise, por ejemplo, Exacto. esa ampliación, y ahí ver cómo se sacan los recursos para poder regularizar eso también. Exactamente, Si lo pone el vamos municipio, a ver de qué manera lo implementa, que el municipio sea con un gran aporte, pero también que haya una especie de copago de la persona, ¿cierto? Pero se va a anunciar en su debido momento. Hay muchas personas, y lo voy a decir muy responsablemente también, muchas personas chantas por ahí ofreciendo planitos, regularizar, y resulta que van, lo dejan ahí ingresado en la dirección de obra y nunca más se supo. La persona juntó sus pesitos, pagó 50, 60, 70 mil pesos y no pasó nada. Sigue. Entonces, yo les pido a las personas que se informen, para eso está la oficina de vivienda, vayan a la oficina de vivienda, piden información y también vayan a la dirección de obras del municipio y ahí pregunten por la normativa. Yo encuentro súper útil estar comentando esto porque yo recuerdo el año pasado habían ciertos personajes que estaban cobrando por esta asesoría. ¿Ya? Así es. Entonces la gente le pagaba, como usted dice, 50, 60 mil pesos, ¿cierto? Para que ellos les ayuden a regularizar. Sin embargo, el municipio, o en este caso la oficina de vivienda, ¿cierto?, está entregando esta asesoría en forma gratuita a la gente. No les asegura que va a regularizar su situación porque no depende de ustedes. No depende pero de la ustedes. asesoría y la ayuda es gratuita. Y eso es lo Exacto. importante, que la Eso gente es lo sepa. importante. Eso es muy importante. Siempre preguntar antes de pagarle a alguien por cualquier servicio. Siempre preguntar antes de comprar. Siempre, yo no les voy a hacer las compraventas, pero si van a hacer cualquier cosa,
tienen un asesor jurídico disponible. Que los oriente, que le digan, que los no te conviene oriente, esto. efectivamente, podemos revisar los documentos, en fin, también va a haber un asesor jurídico que va a atender consultas en el municipio, no sé en qué lugar físicamente se va a instalar, pero en la oficina de vivienda yo también cumplo con ese objetivo, ¿cierto?, de hacer asesoría legal en los temas de inscripciones, de escritura, así que estamos para eso. Pregunten antes de cometer cualquier paso falso. Claro. Porque después se lamenta muchísimo también. Así ¿no? es, Sí, sí. Gastos innecesarios realmente. Sí. La verdad es que ha sido bastante interesante la conversación que hemos tenido con Andrea Tarciján Caguán, ¿cierto? Que está de visita, primera vez con este cargo, pero hemos estado aquí en otras instancias también conversando. Así es. Y la esperamos tener bastante seguido acá, las puertas abiertas siempre del canal de Visión TV, un canal independiente, y para contar justamente estos temas de interés. Mucha gente está al pendiente también de sus viviendas, mucha gente también que está postulando a la vivienda, y aquí hay la posibilidad de orientarse. Vaya a las oficinas, lo primero, igual tal como dice Andrea, es informarse antes de actuar. Primero informarse, y para eso están las reparticiones municipales, ¿cierto?, cada una en sus roles, para entregar la información correspondiente, que es obligación también de las oficinas entregar la información como corresponde. Así que muy buenos datos también, y a la gente también del viernes felicitarlas también por este paso importante también en este a caminar hacia la casa propia. Así es. Que le vaya muy bien, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y sí, vamos a estar acudiendo a su canal siempre para traer las primicias, para hacer los llamados, para dar la información, porque ustedes están siempre presentes en terreno, Sí, en todas las cosas importantes del quehacer municipal. Muchas gracias, y gracias a ustedes también por vernos, por escucharnos, y felicitaciones a quienes van a recibir su subsidio el día viernes, y efectivamente sigan consultando y contando con la oficina de la vivienda de Frutillar. Esto fue La Entrevista. Siga junto a nosotros.